En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 Años. Se denomina Guerra de los 7 Años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios. Pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación, fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas, unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación, y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio.
Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar.